pensé en hacer una presentación con todos los datos del programa y tal. Y dije, no voy a hacer una presentación porque por fin puedo mirar a la gente a la cara, por fin podemos ser cuerpos que vibran juntos, que vibran juntas y podemos pensar juntas, que creo que es a lo que hemos venido. Bueno, yo soy Hanna Pacheco, soy directora de escena y dramaturga. Fundamentalmente mi actividad principal en estos momentos es la docencia. Doy clase o imparto talleres que tienen que ver con la diversidad, que tienen que ver con la igualdad de género en la cultura, con el feminismo, la discapacidad y la dramaturgia visual, que es mi especialidad porque estudié Historia del Arte. Y hoy estoy aquí porque hace 5 años Margarita Borja impulsó un programa que se llama Temporadas de Igualdad. Yo a ella la conocí en 2015 en el FIT de Cádiz, en el Encuentro de Mujeres de Iberoamérica, que este año es la primera vez que no se celebra después de 23 ediciones. Y me enamoré de su fortaleza, de su vibración. Es una mujer con 70 años que ha querido que las mujeres que venimos detrás de ella tengamos un lugar en las artes escénicas y creo que lo ha conseguido. Desarrollamos un programa a partir del movimiento de mujeres, hombres y mujeres en Francia, en el que consistía en generar un acuerdo con las instituciones, los teatros públicos, privados, centros de producción, en el que se cumpliese la ley de igualdad que sale en 2007 y que a día de hoy sigue sin cumplirse, como ha demostrado este informe del Ministerio. Y voy a intentar hacer un resumen lo más breve posible de lo que ha sido esto. Para mí es importante contaros en orden todo esto y porque me emociona mucho de lo que os voy a hablar. Son 5 años de trabajo en el que se han generado muchas tensiones, muchos vínculos, mucho esfuerzo y mucho cariño por parte de todas mis compañeras. Y son 5 años de un programa que yo acabo de dejar, entonces me emociona especialmente. Hoy estoy aquí como Hanna y no como representante de Clásicas y Modernas por primera vez. Entonces, bueno, este programa consistía en hacer una firma de una carta, firma que han firmado ahora, hasta el día de hoy, 12 municipios, 3 diputaciones, una Consejería de Cultura, 39 teatros y auditorios, 13 festivales, una feria internacional de danza y un solo circo, que es el Circo Price, aquí está María, que estuvimos en esa firma con ella. La organización para que esto sucediera eran grupos promotores de trabajo por comunidades autónomas. Una de las comunidades autónomas que más firmas ha tenido y más adhesiones ha sido Galicia, por el enorme trabajo y esfuerzo de mi compañera Mariana Carballal. Madrid también tuvimos muy buenos resultados. Yo empecé coordinando, luego se quedó coordinando Karina Garantiva y yo hice la coordinación técnica nacional junto a Marga Borja. Y bueno, los resultados han sido increíbles. Yo creo que el balance es súper positivo. Me emociona mucho cada vez que veo ahora las presentaciones de los teatros públicos y veo todos los nombres de mis compañeras ahí representados, y cuando nos podíamos abrazar había una celebración porque no había una, ¿no? Había muchas, y eso ha sido gracias al trabajo activista que hemos tenido todas nosotras. En este sentido, me gustaría también decir que es contradictorio lo que ha sucedido y a mí me ha generado muchas contradicciones, porque ha habido teatros que nos han dado los datos sin ningún problema. La paridad se contabilizaba en un 40-60% y muchos teatros nos han dado los datos, muchos teatros no nos han dado los datos. Muchos teatros han dicho que iban a respetar la paridad y no lo han hecho. Ha habido otros que no han podido hacerlo. Ha habido muchos casos en los que en nombre de la igualdad y el feminismo se ha celebrado, por ejemplo, Noche de los Teatros en 2017, donde casi de ninguna de nosotras cobraba. Ha habido festivales donde se ha cumplido la paridad gracias a tener una sala off donde estaban puestas la mayor parte de las mujeres, pero la contabilidad del porcentaje era global. Ha habido un festival gigante y enorme, maravilloso, que ha hecho un evento paralelo sobre feminismo en las artes escénicas y en su programación general solo ha tenido una mujer dirigiendo. Entonces, como comprenderéis, a mí esto me ha generado mucho movimiento interno y mucha confusión a nivel personal. Así que de lo que os voy a hablar ahora
es un poquito de las conclusiones que he podido sacar durante estos 5 años para que sirvan en ese documento y en ese proyecto que se está elaborando. He decidido titular a la charla "A despatriarcar las artes escénicas", que es un homenaje a María Galindo y su libro "A despatriarcar, feminismo urgente". Y me gustaría deciros que es imposible evaluar toda esta situación sin generar un conocimiento situado, como dice Donna Haraway, porque no podemos ser conscientes de lo que supone la desigualdad sin saber en qué ámbito estamos trabajando, dónde vivimos, de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? En este sentido, creo que en nuestro país tenemos una burocracia inamovible que no permite que nada suceda. Por mucha buena voluntad que haya por parte de los directores de los centros, las jerarquías que hay superiores a todos estos centros no permiten que se cambie muchas veces la mayor parte de las cosas, por lo que se genera una frustración enorme. ¿Esto de dónde viene? De que desde los años 80 este país no ha tenido un programa cultural con un objetivo común y claro. Vamos como dando golpes y dando tumbos a ver quién lo hace mejor, pero en realidad parece que a veces es a ver quién lo hace peor. También creo que el otro día Guillermo Heras, que para mí es uno de los grandes gestores de este país al que deberíamos escuchar más por la sabiduría que tiene, decía en una charla en la Abadía: los teatros en este país son concebidos como esculturas. Es verdad que los teatros no son vivos, no están situados en los barrios en los que se localizan, en los territorios en los que han nacido, en la cultura o en el contexto sociocultural al que pertenecen. Por otro lado, es imposible pensar en la idea de igualdad y de feminismo sin pensar en el poder que conlleva la burocracia de este país. ¿Por qué digo esto? Porque no es que solo suceda que los hombres someten a las mujeres, creo que estamos en otro paradigma ya. Lo que sucede es que hay unos cuerpos que someten a otros, hay unas culturas que someten a otras y hay unas personas que someten a otras. Esto no tiene que ver solo con ser mujer, tiene que ver con la clase social de la que venimos, tiene que ver con la raza, tiene que ver con la sexualidad y con un montón de otras cosas más, como, por ejemplo, la incultura que hay en este país con la ecología. Y ahí creo que es importante hacer una pausa y hablar de cómo el ecofeminismo nos ha traído muchísima sabiduría en este sentido que deberíamos aplicar a las artes escénicas y tener conciencia ecológica. Porque ¿qué dice Yayo Herrero, que es el paradigma ahora mismo y la mujer que más nos ha enseñado sobre ecofeminismo en la contemporaneidad? Que el feminismo y que el ecofeminismo es una cuestión en la que las mujeres estamos siendo conscientes de que dependemos las unas de las otras o nunca vamos a conseguir la igualdad. Es decir, que o somos conscientes de que tenemos una generación que construir nosotras y de la que interdepender y con la que trabajar en colaboración, o nadie nos va a dar el lugar que nosotras estamos intentando conseguir dentro de nuestra profesión. Por otro lado, Yayo Herrero dice: somos ecodependientes, dependemos de la tierra y si no cuidamos la tierra es imposible mantener la vida o poner la vida en el centro. ¿Qué pasa con un país que no cuida sus teatros, donde ya hay, que yo sepa, 2 empresas que se han dedicado a intentar reciclar las escenografías y no han salido adelante, las 2 han ido a la quiebra? ¿Qué pasa con todo esto que decía Rosa, de seguir utilizando plástico, de que en los teatros públicos las escenografías se almacenen durante 5 años y luego se tiran a la basura, etcétera, etcétera, etcétera? Y nos dice Yayo Herrero: lo único que tenemos para poder solucionar todas estas cosas son los cuidados. Y no hablo de los cuidados que se nos han otorgado a las mujeres para cuidar de nuestros hijos, nuestros padres y el vecino de al lado. Hablo de los cuidados por la vida y los cuidados por nuestra profesión. Y los cuidados de nuestra profesión no puede ser que solamente, como dice ese informe, seamos el 12% de la representación cultural. Porque entonces no es que nosotras no estemos cuidando la profesión, es que nadie en este país está cuidando la profesión. Porque el 12% no representa a la mitad de la población y la mitad de la población quiere ver historias que están contadas por la otra mitad de la población, no solo por una parte. Por otro lado, lo que sucede cuando eres el 12% es que, como decía Amelia Valcárcel,
aparece la teoría de la unicidad, es decir, nos destacan a unas cuantas para cubrir el cupo y las demás quedan invisibilizadas. ¿Qué pasa con esto? Pues que pasan a la historia 4 nombres de figuras y las demás estamos todavía en el margen. En este sentido, ¿cómo se nos está incluyendo en el teatro? ¿Cómo estamos siendo incluidas? Pues me gustaría traer aquí la reflexión de Derrida sobre la hospitalidad, que Manuel Borja Villel habló durante el confinamiento de este término, y hablaba de que cuando uno es hospitalario, hospeda a las personas según son y no como tú quieres que sean. Es decir, cuando las mujeres entramos a formar parte de los centros de producción de este país o de las direcciones de escena, nos tienen que dejar ser como somos y no querer imponernos un sistema jerárquico, heredado, patriarcal, en el que no podemos crear de la manera en la que nos gustaría. ¿Por qué digo esto? Porque los modelos de producción para nosotras no funcionan. Porque nosotras trabajamos de una manera más horizontal, de una manera mucho más transversal y rechazando completamente la jerarquía que supone ser herederos de este mundo capitalista. Bueno, ¿y qué pasa cuando somos el 12% de la representación o del total? Pues que no somos todas. Y que la palabra privilegio empieza a amenazar nuestras relaciones entre nosotras. Porque yo en 5 años he visto cómo las mujeres entramos a dirigir en centros públicos, pero no he visto ni una sola mujer negra, ni he visto una sola mujer trans, ni he visto una sola mujer discapacitada dirigiendo en ningún teatro público. A lo mejor las hay, yo no lo sé. ¿Qué pasa con esto? Pues que o decolonizamos el pensamiento o no vamos a llegar a ninguna parte. Lo único que vamos a seguir es pisándonos las unas sobre las otras porque tenemos que destacar por encima de la de al lado. Y de verdad os prometo que ninguna de mis compañeras, y hablo con todas a diario, queremos eso ni queremos ser así. Entonces, igual hay que empezar a pensar que Shakespeare no es un autor universal, y Lope de Vega tampoco, que no nos representa a todas, que una mujer indígena no se va a sentir apelada por el pensamiento shakespeariano y que necesitamos un cambio de paradigma importante. Un cambio de paradigma en la burocracia que permita cambiar de raíz lo que se está haciendo con las artes escénicas y un cambio que ese sí creo que lo hemos dado las mujeres, artístico. Porque yo durante el confinamiento tuve el privilegio, de poder entrevistar a mis compañeras con calma, de analizar sus trabajos para un artículo que se publicará en Ediciones Antígona, espero a final de este año, sobre dramaturgia contemporánea, y todas ellas coincidían en esto que os digo, ¿no? De que no queremos seguir con este sistema de jerarquía, no queremos seguir ensayando con 41 días de ensayo, porque entonces te tienes que volver la directora jerárquica que todo lo sabe, que todo lo puede, que no duda y que la vulnerabilidad no tiene cabida. Y no queremos eso. Yo creo que esto es muy importante. Y por otro, analizando el trabajo de mis compañeras, me doy cuenta de la revolución que ha habido en estos 5 últimos años. No por los datos, Rosa, porque se han tratado temas como el aborto, la maternidad subrogada, como la prostitución, etcétera, la transexualidad, etcétera, etcétera. Y no solo, ha habido un cambio revolucionario, estético, en las puestas en escena, brutal, en nuevos lenguajes, en nuevas formas de hacer. Y de esto no se habla. Del talento de las mujeres de este país se habla poco. Se habla mucho de las tareas y de los porcentajes, pero no se habla de la revolución estética que se está generando en, por ejemplo, la dramaturgia del circo o en las dramaturgias visuales, gracias al trabajo de mis compañeras. Cuando ponemos la vida en el centro y cuando intentamos cuidar la vida, que la mayor parte de las veces nos sigue perteneciendo a las creadoras, trabajamos en disciplinas como el teatro para la infancia o el teatro social, que se relegan, como se nos ha relegado a las mujeres, al margen, por las que se paga menos, por las que se te valora menos, ¿no?, profesionalmente. ¿Cuáles son las soluciones? Y ya acabo.
Sigo pensando, a pesar de todo esto, que la ley de igualdad hay que respetarla hasta que se cambie, porque creo que desde 2007 aquí ha llovido. Sigo pensando que son las instituciones y el Ministerio de Cultura quien se tiene que ocupar de que esa ley se cumpla. Ahora mismo han sacado este informe y han sacado un plan 2021 que espero que sirva de algo, pero me asusta que en la nota de prensa decía algo así como: nos hemos dado cuenta que hemos formado a muchas mujeres que no estamos rentabilizando. Resumen. No era así literal, pero casi. Entonces, la única manera que nos queda es generar una mirada común, una mirada ecofeminista, una mirada situada en el presente, donde no pensemos que la COVID nos ha hecho entrar en una crisis, sino que la crisis es jerárquica, es patriarcal y ya venía de antes. La hemos heredado de este sistema que está verdaderamente desgastado y que no va a conseguir la inclusión real. Y puede que estemos hablando de una utopía, no se puede cambiar todo de la noche a la mañana y los cambios tienen que ser progresivos. Pero yo creo que si alguna capacidad tenemos las creadoras es la de imaginar y crear mundos posibles, mundos vivibles, mundos mejores, en el que no se nos otorguen privilegios, se nos otorguen oportunidades. Gracias.